Hola, bienvenidos de nuevo, Carucha Aventureros. El día de hoy es un capítulo muy especial, bueno, como todos. Hoy vamos a tener una invitada muy especial, una invitada que ha sido mi compañera de muchos viajes. Sí, pues sí, muchísimos viajes. Ha sido como que mi compañera de aventuras, casi siempre de confianza. Hace casi 10 años que hicimos un viaje a Nueva York. Entonces ya más o menos yo creo que se van dando cuenta de quién estoy hablando. Vamos a tratar de ver un poquito su perspectiva de ese viaje, porque bueno, como saben, ya hablamos de eso. Y pues vamos a hablar también un poquito del último viaje que hicimos juntas el año pasado. Entonces, pues nada, tomen su bebida favorita, pónganse cómodos, que comenzamos. ¿Cómo te llamas? Piedad Murrieta. ¿Y quién eres? Yo soy tu mamá. Ah, Ujú. ok, bueno. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que iba a irme a Nueva York, que quería ir a Nueva York? Sí, me Y, acuerdo. y te dije que me iba a ir sola. Ujú, claro que me acuerdo. ¿Qué pensaste cuando te dije eso? Pues claro que me dio miedo porque pues ibas a ir sola. Ajá. Entonces, pues no. Lo primero que uno piensa como mamá es, pues, ¿y si le pasa algo? Ujú. Y luego sola, ¿a quién va a llamar? No hay cerca a alguien de la familia y esas cosas. Ok. ¿Y cómo fue que sí te fuiste conmigo? Porque no eran vacaciones, ¿o sí? No, ya no me acuerdo bien de eso, Bueno, pero fuiste. pero fui. ¿Y por qué dijiste, o sea, por qué dejaste que yo hiciera como el itinerario y eso? Nada más me dijiste, yo nada más quiero ver eso y ya. Bueno, yo recuerdo que para irte un día estábamos en un centro comercial y entonces vimos un módulo y ahí estaban promocionando precisamente un viaje allá a Nueva York. Ajá. Y la muchachita que nos hizo más o menos el presupuesto, nos dijo que ese hotel en especial en el que ella nos ponía estaba cerca de muchas de las atracciones de Nueva York. Ajá. Y por eso fue cuando yo te dije, bueno, pues tú planéalo y ya, yo te acompaño. Estábamos enfrente del Madison Square Garden, ¿no? Ajá, sí, era un hotel, pues ya viejito, ya, Ajá. en cierta forma ya de los hoteles más viejos, enfrente al Madison Square Garden. Sí. Pero bueno, eso nada más fue del hotel y del vuelo. Ajá, ya tú hiciste todo lo demás. Que Pero- yo en especial te dije que yo quería ver la Estatua de la Libertad. Ujú. Ujú. Y lo de las Naciones Y Unidas. ajá, las Naciones Unidas y donde habían estado las Torres Gemelas, porque pues no las conocí. No las conocimos, pues. Solo la tía y la abuela lo Sí, vieron. mi mamá y mi hermana fueron. Pero, o sea, ¿qué dijiste? O sea, ¿cómo es que confiaste en mí para que yo hiciera el itinerario, todo? ¿Qué dijiste? Bueno, pues que yo te vi a ti las ganas que tenías de ir a ese viaje y tú en especial querías conocer ciertas zonas. Ujú. Entonces yo fue cuando dije, bueno, pues si tú ya más o menos sabes qué es lo que quieres ver, pues hazlo tú. ¿Quién mejor que tú para que lo haga, ¿no? Nada más eso sí te dije, cuidado qué rutas vayamos a tomar, por dónde nos vamos a ir. Sé que el metro por allá es peligroso y esas cosas. Ok. Y del 1 al 10, ¿cómo calificas la experiencia de la primera guía que hice? No, pues, formidable, muy bien, de hecho, muy bien, porque todo fue con los tiempos a los que tú pusiste, de tal hora tenemos que estar en tal lugar, y de ahí tenemos tanto tiempo, y de ahí vamos a aquel otro, y así. Creo que en ese entonces no, bueno, obviamente no había como la inteligencia artificial que hay ahora y así. Y según yo, planeé bien así como de por secciones Ujú. los lugares turísticos a los que queríamos ir y ya no teníamos que trasladarnos de un lugar a otro para ir a ver una cosa aquí y Y otra cosa otras, hasta acá. sí, exacto. En la ruta tú ibas diciendo, de aquí tenemos que ver esto, y regresando nos tenemos que ir por tal lado que va a estar aquello y aquello. Eso sí me acuerdo bien. Cuando nos fuimos a Nueva York también
nos fuimos nada más con una mochila, pero porque el avión no incluía maleta de documentada o de 10 kilos o por qué decidimos ir así con maleta, porque yo no me acuerdo. O sea, yo nada más me acuerdo que íbamos poquitos días y a lo mejor dijimos que porque íbamos a estar de un lado para otro, ¿no? Bueno, Pero fuimos con mochilas precisamente por eso, porque tú dijiste que íbamos a llegar como a las 5 de la mañana ajá, y que entonces, pues no tenía caso andar jalando la mochila, la de rueditas. ajá, de rueditas, y entonces mejor, dado la cantidad de días que íbamos a estar, mejor hacer todo en una maleta que en ese entonces salió de moda en el internet, que todo el mundo hacía capsulitas de la ropa. Ajá. Y eso probamos y eso hicimos y entonces así llenamos las mochilitas, porque la primera parada, recuerdo, iba a ser uno de los museos, ¿no? No, miento, la biblioteca. Uh-huh. Bueno, llegamos de hecho y pues casualmente no estaba planeado así, pero llegamos De la iglesia ajá, llegamos a la iglesia de San Patricio. uh-huh, y acá hacia enfrente estaba el Empire, pero bueno, ahí no subimos, nada más pasamos como a tomarnos la foto y ya después fuimos a la biblioteca. Ajá, Oh. pero sí. Pero fue tu idea, ¿no? Lo de los... Hola, Hola, me lo Bella. quiero comer. Bueno, entonces la iglesia esta de San Patricio, o sea, no estaba tan enfrente, pero como que en la ruta de la ida hacia, o la ruta que nosotros tomamos en la ida hacia la biblioteca. Ujú, sí, algo así. Pero tú fuiste la que viste, bueno, o sea, regresando a lo de la maleta, tú fuiste la que viste en la maleta, o lo de la maleta de cómo hacían las cápsulas y así, porque Sí, yo me acuerdo cómo me enseñaste a doblar el el pantalón. pantalón y cómo lo hicimos. ¿Con eso lo amarramos o con las calcetas? Creo que llevábamos unas calcetas largas Ajá, y o ligas, ¿no? metíamos entre la calceta el pantalón para que se comprimiera más y nos cupiera. Y sí, llevábamos bastante ropa. Llevábamos, o sea, llevábamos los rollos porque Ajá, tal cual dentro de la maleta pusimos rollos o sea, parados, ¿no? En forma ajá, iban vertical. paraditos, como cápsulas, literal. Y sí cupo Uh-huh. bastante ropa. Y llevábamos suéter, bueno, la chamarra la llevábamos puesta, Ujú, pero ajá, porque ya hacía frío, hasta bufanda llevábamos. ajá, llevamos bufanda, sí, porque fuimos en octubre. Ajá, octubre. Y entonces así nos fuimos con la maleta. Ujú. Y ese era el fin de llevar maleta y no algo documentado para podernos mover, porque íbamos a llegar muy, muy temprano. Y ya esa fue como nuestra forma viajera de si íbamos a varios días, aunque sea viajes aquí dentro de México, de... Comprimir la ropa y llevarla en maletas para poder colgártela y poder ver lo más que se pudiera. uh-huh, De hecho, yo me acuerdo que cuando entramos a la biblioteca ahí en Nueva York, tuvimos que dejar la maletita, ¿no? en el Ajá, guardarropas. en el guardarropa. Porque así iban muchos turistas. Entonces, hace un año, bueno, no es un año porque todavía no pasa todo el año, pero el año pasado fuimos a hacer un Eurotrip y también fuimos a Egipto, Medio ¿No? Oriente. Sí, creo que el viaje más impactante que hemos tenido, ¿no? Porque Pues imagínate Egipto, un lugar de hace miles de años de construcción y pues estar ahí no es cualquier cosa. uh-huh. Como, bueno, ¿te acuerdas que bueno, todo empezó porque yo iba a ir sola, bueno, fui sola al concierto de Adele en Múnich, pero yo te había dicho, vamos, acompáñame, así hacemos una ruta antes o después, ya no me acuerdo, y ya, y ya pues ya yo me voy al concierto. Y tú me dijiste que no sé qué, que bla, bla, bla. Y al final dijiste que sí. ¿Por qué? Pues porque al principio no estaba Egipto como una parada. Uh-huh, O sea, tú habías dicho pues Italia, España, tal vez Holanda, uh-huh, y bueno, pues yo tenía en ese entonces una chambita que hacer, un trabajo, uh-huh. y no estaba muy segura si me iban a dar los días o no. Entonces al final sí me dijeron sí, no, no va a haber ningún problema, y fue cuando yo te dije, bueno, ¿y si vamos a Egipto? Pero, o sea, de todas maneras, sí,
Sí, me dijiste, sí, vamos, y todavía estábamos así como de, ¿y si sí vamos a Egipto? No, estaba lo de la guerra por ahí cerca, y dijimos, o sea, estábamos muy con la incógnita, ¿no? Y Sí, después ya, de muchos años de que no había guerra por ahí, se decidieron irse a la guerra, justo cuando planeábamos, bueno, ¿y si vamos? ujú, Entonces ya era una posibilidad ir, pero pues al desatarse la guerra, pues ya no. Y la opción en lugar de ir a Egipto, pues era Holanda. ajá, y ya, pues varias personas nos dijeron, ya, pues ya van a estar por ahí cerca, ya háganlo de una vez, porque qué tal si sí hay guerra y si le toca por ahí y ya no fueron. Exactamente. Y entonces decidimos, pues dijimos, bueno, pues ya, vamos a hacerlo. En nombre sea de Dios. Y entonces planeamos la ruta, quitamos Holanda y pusimos Egipto. Sí, pero fue la ruta, o sea, no había, o sea, desde que llegamos a España no teníamos nada que ir, o sea, una guía para ir a Egipto, ¿no? Ujú, Dijimos, estando en España, vemos si hay la posibilidad de ir a Egipto. ujú. Y de hecho por eso, bueno, yo me acuerdo que planifiqué que fuéramos a Barcelona porque viendo los vuelos y todo eso, pues salía mejor irnos bueno, a llegar al Cairo precisamente desde Desde Barcelona. Barcelona, sí. Y fuimos a Barcelona, o sea, llegamos a España, a Madrid, y estuvimos unos días por ahí. ¿Qué te pareció Madrid? Wow, increíble. Muy bonito Madrid. Y las cosas que están cerca también, como Toledo, por ejemplo. Ajá, fuimos a un tourcito en Toledo. Ujú. Y ya después de que nos fuimos a Barcelona, que según nosotros nos iba a gustar más Barcelona que Madrid, y nada que ver. Bueno, al menos a mí sí me gustó más Madrid que Ujú, a mí Barcelona. también. Digo, hemos vivido en puertos y pues a lo mejor por eso no No nos llama hizo la mucho atención. boom Ujú. Barcelona, ¿no? Aparte de que es muy artística, muy de arte y así, como que, bueno, eso a mí no me llama mucho la atención. Sí, exacto. Y yo iba por lo de el estadio de fútbol de Barcelona, pero pues no, también lo estaban, o todavía lo están componiendo, entonces pues no. Y yo iba por el hecho de ir a conocer la Sagrada Familia. Ay, fuimos a la Sagrada Familia, Pues eran los fuimos, días de más o menos de católicos, ¿no? Para ujú, ir a visitar. sí, y fuimos en la tardecita. Y justo porque había visto en internet que en la tarde se veía mejor, porque le entraba la luz a los vitrales y se veía mejor la exposición de las luces de ahí. Exactamente. No, y una cosa preciosa. Y ahí cuando, bueno, ya nos fuimos después a Egipto, nos fuimos al Cairo. Bueno, yo había investigado que, pues así como que lo que más, según yo, tenía historia, pues era ahí el Cairo y Lux. Exacto. Pero tú querías ver otra cosa más, o si dijiste, sí, bueno, pues está bien, como para la primera vez, está bien que veamos No, esto. claro, para mí fue esos dos lugares, pues era lo suficiente para ir a ver, por el hecho de que ya habíamos platicado, ¿no? De lo de la guerra y estas cosas. Tampoco estar mucho tiempo porque pues no sabíamos, ¿no? Y pues lo principal en sí están en esos dos lugares, ¿no? Ujú, Lo que era el antiguo egipcio y lo más nuevo, ¿no? ajá. El que le llaman ellos, ¿no? Bueno, en el primer capítulo del podcast, que si no lo han visto, vayan a verlo, ya hablamos de Nueva York, bueno, yo ya hablé de Nueva York, y ahorita no estamos entrando tanto en todo lo del Eurotrip, pero sí vamos a hablar un poquito más a fondo de Egipto, que llegamos al Cairo y tú te imaginabas que iba a ser, no sé, por ejemplo, como la Ciudad de México en cuanto al tráfico, pero tres veces peor. Sí, no, no. Es, es impactante porque ahora sí por así decirlo, la zona hotelera, pues Ujú, muy bonito, ¿no? ajá, Pero desde la zona hotelera estás en tu hotel y miras hacia la ciudad y pues sí, es un caos. un caos, pues se nota la pobreza luego, luego, ¿no? Ujú. Y que no puedes ni siquiera, pues prácticamente andar a pie porque, o sea, porque para empezar creo que ni tenían semáforo. Sí, no, no, no. Para atravesar una calle era un caos, ¿no? Sí, mejor tomar el taxi o lo que sea y Sí. ya mover. Que curiosamente había Uber ahí. Ajá, ahí sí había, bueno, en todas las ciudades a las que fuimos de Europa había Uber, pero no me imaginé que en el Cairo sí hubiera, en Luxor no. En Luxor no hubo Uber.
De hecho, llegas al aeropuerto y tienes que buscar cómo moverte, Que porque no nos hay Uber. quisieron transear, ajá. Pero bueno, en el Cairo, el Uber y nosotros, ¿te acuerdas que llegamos al aeropuerto y dijimos, no, pues pedimos un Uber y creo que nos iba a recoger un Hyundai, una cosa así? Y Ajá. dijimos, no, pues veníamos de Europa, dijimos un carro bien, un carro del año y si vieron la película de, ¿cómo se llama? La de la momia. Ajá. Ajá, ¿no? Los carros, pues así, ¿no? Como antiguitos, así se parecían y pues más, pues por eso, ¿no? De que todos chocados de que no tienen cultura vial ni nada, das cuenta Sí. que tenías que irte y ya así se hacían Se paso. esquivan unos con otros. Ajá. Increíblemente manejan muy, muy rápido y muy locos. Ujú, sí, entonces sí fue sorprendente esa parte del... Sí, y un poco desagradable porque llegas a ese aeropuerto y luego te aborda la gente a quererte, pues te ven que eres extranjero y pues te ofrece sus servicios de guía y Mm, pues a quienes caen, ¿no? A nosotros nos habían, unas buenas personas nos habían advertido ya de estas cosas para no dejarnos caer en este tipo de asuntos, ¿no? sí, lo bueno que, o sea, más sobre todo porque íbamos nosotras dos solas, ¿no? Sí, Mujeres y y así, mujeres. mencitas, obviamente, porque pues no sabíamos el idioma. Ahí pues tampoco era como que, uff, hablaran inglés. Sí, porque llegas y las gentes se hacen pasar por agentes aduanales y te Mm, dicen, a ver, permítame su pasaporte porque vamos a checar y pues tú dices, se lo doy o no se lo doy, ¿no? Y lo peor de todo es que están junto a los que son policías, ujú, este, de ahí del aeropuerto, y ¿no? Y así nos ellos llevaron. permiten eso. Ajá, así nos llevaron. Sí, así nos encajaron a un tipo, ¿no? Pero que, pues, gracias a Dios no lo pudimos quitar. Sí. Y bueno, ahí en el Cairo, pues obviamente fuimos bueno, contratamos un tour porque eso sí, tampoco era como que muy seguro ir así nosotras para transportarnos y con guía pues estuvo muchísimo mejor que si hubiéramos ido sola. Entonces pues fuimos a las pirámides de Giza, a la Esfinge, y yo me subí al Camellos, que tú no te quisiste subir. Sí, que de hecho es la guía que iba con nosotros, una excelente chava, ¿verdad? Ujú. Hablan muy bien el español, digo, por la cercanía que tienen con España. Sí, porque Y, era español. ajá, de hecho su acento es españolado y mucho lo combinan con el italiano. Ujú, Y increíble la chava nos paseó y nos recomendó muchos lugares y nos habló toda la historia de eso. Y muy padre lo que fue ahí en Cairo, ¿no? Con ujú. ella. Sí. Una de las cosas o sea, sí me gustó la experiencia, por ejemplo, de subirme al camello, porque, o sea, yo me acordaba que todo lo referenciaba con la película de la momia. Entonces me acordaba cómo se subía el protagonista así y andaba en el camello y así. Y me gustó la experiencia, pero después, o sea, ya reflexionando, vi que, o sea, pues que sí maltratan a los pobres camellos, ¿no? Porque se ven Ujú. todos desnutridos, están todos marcados y Sí, así sí, sí. Bueno, yo no sé cómo sea su forma de alimentarse, pero están bastantes horas ahí en el sol. tiraditos, ¿no? En el sol, no sé, sus horas de tomar agua o de que cómo lo hagan, pero es impactante si nosotros teníamos muchísimo calor, ¿no? Pues bueno, también fuimos en pleno verano Sí, que y no aún así había mucho sabíamos, turista, que se supone que dicen que en verano pues es, es de es locos. ajá, y para ellos es ¿cómo se dice? Temporada baja. Temporada baja. Y aún así había mucho turista ay, bueno, y en el aeropuerto te acuerdas que llegamos y llevábamos euros, cambiamos los euros a su moneda, a la moneda egipcia. Mm, Y no cuando lo hagan, queríamos, ajá, no lo hagan, porque queríamos pagarles a ellos en su moneda y nos no te veían la feo, aceptan. porque haz de cuenta que es como si vinieran los extranjeros a México, no sé, por ejemplo, a Cancún, y ellos ya cambiaron pesos, pero aquí te están esperando que te paguen en dólares para pues ellos hacer el cambio y todo eso, ¿no? Entonces Igual igual ahí. ellos, Sí, ellos no querían su moneda para nada, ¿no? Querían euros o si llevabas dólares, mejor. incluso los pesos, Sí. querían más que les diéramos pesos mexicanos a su moneda egipcia. Y me acuerdo que íbamos a cualquier zona turística y te agarraban el celular, casi casi que pues, al principio pensamos que nos lo iban a robar
Y ya después, no, pues que era para sacarte fotos y ya, Poderles pagar. ajá, Eso sí, cuando vayan a visitar, muchos guías te dejan a la entrada de la de la tumba atracción. Ajá. o de la atracción que vas a ver, porque adentro hay algunos de sus compañeros, ¿no? Entonces te quitan el celular o te dicen, te saco la foto, ¿no? Y uno cae. Bueno, sí, sácanos la foto. Y pues les tienes que pagar. Ajá. Sí, o sea, ellos insisten, te dicen así que no, es que este ángulo está mejor, pues obviamente ya le saben, hoy sí está mejor la foto. Sí, te sale la foto increíble, ¿verdad? Pero Hubo uno en Luxor, ¿te acuerdas que agarró el celular y le hizo así desde atrás, de la espalda, de atrás para adelante? Y dijimos, qué chingados, qué onda está, qué está haciendo con la foto, pero quedó padre. sí, muy padre la foto. Pero pues sí, ya después te dicen, pues ahora sí que págame, ¿no? Ajá. Te extienden la mano para que le pagaras. Obviamente no te cobran una cantidad, ¿verdad? Es lo que tú les quieras dar. Como Pero la pues propina. obviamente ya estamos hablando de euros y de dólares. Entonces fuimos a la Esfinge, Ujú, nos metimos a una de las pirámides de Giza. ujú. ¿Cómo fue que nos metimos ahí? Bueno, primero subimos unas escaleras que no eran tantas como por ejemplo subir a la pirámide de Chichen Itza. Sí. Es lo más curioso, ¿no? Que te dejen subir, que te dejen entrar en las pirámides de México. Ya no te dejan por el hecho de, hay que respetar ya también, somos tantos los que visitamos que se erosiona pues ya no es factible que tanta gente esté ahí, pero aquí en Egipto sí te dejan todavía, ¿no? Y es impresionante porque tocas esas piedras que Son enormes. enormes y que tú dices pesan toneladas. Y lo peor de, bueno, no lo peor, lo hermoso de esto es todavía entrar en ellas, ¿no? No tienes que escalar tanto, o sea, no tienes que subir toda la pirámide, sino hasta como un cuarto o la mitad de la pirámide, y ya de ahí ahora sí que entras, pero no entras así luego luego a ver lo que había dentro de la pirámide, sino que todavía tienes que caminar Sí, y pasar por túneles sí, hacia muy abajo, hacia arriba, casi casi que arrastrarte. sí, que Y si tienes claustrofobia no es recomendable. porque aparte hace calor. Aparte de ese calor. Bueno, y más nosotros que íbamos en verano, ¿no? Ujú. Sí, es impresionante el calor de ahí. Y me acuerdo que tú llevabas un ventiladorcito chiquito para poder. Ajá, sí, un ventilador de pilas chiquito, personal, y ya con eso, porque si no, a mí luego me da el tramafal y ya ahí me iba a quedar. Sí, exacto. Entonces, ajá, y fuimos ahí, luego fuimos al museo de, ¿qué? ¿Cómo se llama ese museo? Al que nos llevó también la guía. No, pero antes fuimos, bueno, primero fue la pirámide, luego la esfinge, Ujú. luego nos fuimos Bueno, de nos los dieron un... Reyes, al Valle de los Reyes. No, eso fue en Luxor. Ah, Ajá. No, pero pero ves que, bueno, también esos tours te llevan luego te hacen una, pues, no sé si decirlo como atracción o qué, que ya también va como incluida ahí para que vayas a consumir en alguno de sus locales, ujú. como que tienen un negocio, ¿cómo se llama eso? Pues Ah, pues sí, como una alianza y ya pues nos llevaron a hacer, a un restaurante muy bonito, por cierto. y también a ver cómo hacían el papiro. Ah, sí. Ah, bueno, claro, para que les compres a sus amigos, Ajá. a sus compañeros. En lo que va uno a ciertos destinos, pues te llevan a esas tiendas, ¿no? A comprar papiros o joyería, ¿no? Ajá. Y ajá, y bueno, fuimos a ese y ya después nos fuimos al museo que también Sí, es, el Museo Egipcio de años, que tiene el primero que abrieron y pues hasta esos días el único, salvo el nuevo que hicieron, que pues no hay mucho ahorita ujú, todavía, ¿no? Pero eh, sí una cosa impresionante, todo lo de Tutankamón está ahí. ujú, sí, el que aparece en la momia. Esa siempre va a ser mi referencia, el que aparece en la momia. Me parece una que de hecho toda su indumentaria que encontraron, pues oro, ¿no? Ujú, todo bien padre. Sí, Y, o sea, en total, como en Egipto, estuvimos casi toda la semana, ajá, ¿no? Como 6 días, creo, ¿no? sí. Y bueno, de ahí del Cairo nos fuimos a Luxor y ahí sí ya fuimos
al Valle de las Reinas, de los Reyes. Sí, uy, es impresionante que hacía un calor de 55 grados y teníamos que ir a visitar las tumbas de todos los reyes, de los faraones y sus esposas y sus familias, pero bajar, ¿no? O sea, ir adentro de la tierra y pues tú decías, aquí es un calorón, allá adentro va a ser peor, ¿no? Aparte, o sea, todos esos, o sea, todo lo de Luxor era, eso sí era en pleno desierto. En pleno desierto, no hay ni un arbolito de sombra. Ajá. Entonces, lo más impresionante fue que entraba, ahora sí que hacia el fondo de la tierra, y no era el mismo calor que había arriba que el que estaba ahí, ¿no? Era, de hecho, más, pues más fresco. Pues era como húmedo también. Ajá, entonces, pues no sufrías tanto el ir a visitar y pudimos entrar a muchísimas, tumbas de los faraones, ¿no? Sí, pero igual, o sea, todos esos tours empezamos casi que a las 5 de la mañana, o sea, Sí, nos temprano. recogían súper temprano y terminábamos temprano por lo mismo, por lo del sol, porque era muy, muy potente. Sí, ellos mismos te dicen, es temprano porque más tarde, o sea, ellos que viven ahí ya no soportan el calor, ¿no? Como guías. Entonces, pues uno va emocionado, ¿no? Y tú y te imaginas los calorones que vas a sufrir, ¿no? Por eso le llaman, o es la temporada baja, ¿no? Porque para ellos el verano es un calor terrible y sí. Quisimos ir a la alberca en Luxor, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho tú te metiste a la alberca. Yo sí me metí. Pero el sol era terrible. Hace mucho, mucho, mucho calor. No, y respiraba, o sea, ya eran las 6 de la tarde, algo así, o incluso antes, y respirabas el... Sí, ahí sí, yo creo que ahí sí es como estar en el infierno. Sí, yo creo que sí. Y era bonito porque el hotel estaba al pie del Nilo y veíamos pasar las embarcaciones que hacen los tours a los otros lugares que están sobre el Nilo, ¿no? Y pero sí, es de estar un ratito porque no puedes aguantar el tanto calor. Y tú encontraste bueno, obviamente no podíamos llevar como los Gatorade, la cosa así, ¿no? Pero tú encontraste que hay unas pastillitas, ¿en dónde las encontraste? En una farmacia ahí en México, bueno, hasta en Veracruz, ¿no? Las farmacias del ahorro. Ajá. Te venden unas pastillitas efervescentes que traen ¿cómo se llaman? Como la vitamina C, pero son electrolitos. Ajá, son electrolitos. Y entonces llevábamos nuestras botellas de agua, que luego las llenábamos en los gimnasios de los hoteles para no andar buscando aguas que no debías de tomar. Y las llenábamos y les metíamos la pastillita efervescente para podernos hidratar y aguantar, porque de hecho tú ya te estabas descuacharrangando en un día ahí de tanto calor, ¿no? En Luxor, en uno de los días, pues el ventilador dejó de funcionar en pleno desierto y ya, nada más faltaba la vitaminita porque si no, ahí me iba a quedar. Y de hecho tuvimos que comprar uno de esos refrescos de etiqueta roja, mundialmente conocidos, para que te subiera un poquito la presión porque sí. Hacía mucho calor. Sí. Y bueno, entonces, pues después de ahí, pues ya después de Egipto, regresamos a Europa, fuimos a Italia y ya regresaste a México. Cuando estábamos en Barcelona, ¿te acuerdas que el último día? Pues el último día, pues ya era el día de viaje, ¿no? Y aprovechamos porque volviendo a esto de las maletas, ¿cómo viajamos ahora en el Eurotrip? Pues igual con una mochila, pero ahora el método fue diferente. Ahora llevamos de esas bolsas que sacas el aire. Para comprimir. Ajá, para que no hiciera tanto bulto, porque ahí sí tienes que llevar un poquito más de ropa. Íbamos más días, ¿no? ¿Cuánta ropa lleva? ¿Para cuántos días llevaste ropa? Yo llevé para 15 días. Llevé para menos y iba más que tú. Sí, así es. Entonces tuvimos la necesidad de ir a la lavandería. Varias veces, pero en una de esas, bueno, iba a ser la primera vez que íbamos a lavar ropa, creo. Ahí en Barcelona. Ajá, ya habíamos ido a Madrid, después fuimos a Barcelona y ahí antes de irnos a Egipto, pues ya tocaba la lavada y justo ahí en la lavandería
nos encontramos con unos latinos que no sabían cómo usar la lavadora, ¿no? Y al principio yo me acuerdo que, pues yo tampoco, porque ahí en Barcelona o era español o era catalán, creo. Ah, sí. Pero luego nada más era puro catalán y ahí como pude me las arreglé en la lavandería para poder le, pon, ponerle las fichitas y seleccionar lo que queríamos para que lavara la ropa y después para que la secara. Entonces me acuerdo que llegaron estos Colombianos. señores, unos colombianos, y me preguntaron, ¿no? Oye, ¿sabes cómo se usa? Que no sé qué, y ya les dije, ¿no? Y pues ya ahí estuvimos, pues, o sea, todo el ciclo de la lavada y la secada estuvimos que como 2 horas, yo creo. Más o menos. Sí. Entonces, pues, no nos movimos, no fuimos a otro lugar porque ya habíamos hecho el checkout del hotel y todo, ¿no? Y No, y la intención era salir de la lavandería, tomar el transporte para ir al aeropuerto. Entonces, pues, ¿para qué movernos, no? Y entonces, pues bueno, ahí entre la plática, bueno, para empezar los colombianos me hablaron en inglés, porque pues obviamente aunque yo creo que aunque se nos vea el nopal, de todas maneras hay que hablar primero en el inglés y ya después vemos si hablas español o no, ¿no? Y y ya, ¿no? Y ya después pues sí se dio sí se vio que sí hablábamos los dos o los cuatro de español y pues ya, ¿no? Y así como de poco a poco, como que íbamos empezando a hablar, ¿no? Sí había más personas ahí en la lavandería, pero bueno, luego había unos que iban y ahí mismos de residentes de ahí, que iban a dejar su ropa y después la calculaban que terminara el ciclo para meterla después a la mezcladora, ¿no? Pero estos colombianos también se quedaron y poco chistoso, a poco, ¿no? Ajá, poco a poco empezamos a hablar, no más que nada con el señor Rubén. Rubén se llama, ¿no? Rubén. Y Carolina, su esposa. Entonces él como que nos empezó a platicar y así. Que de hecho viven en Miami, venían de Miami, pero son No, de Orlando, ¿no? Ajá, cierto, de Orlando, Florida. Ajá. Y lo más chistoso de esto fue que cuando estábamos platicando con ellos, nos dijeron, pues somos de Colombia, de un lugar, ni les decimos el nombre, dice, porque no lo van a conocer, pero cerquita de Bogotá. Ay, qué bueno, qué padre que estuvieron ahí. Poco a poco nos fuimos soltando la información, porque obviamente típicos latinos, que no sabemos qué confiar y qué no, y así pues en el extranjero, pues tampoco. Digo, así luego también hemos visto las películas, por ejemplo, de Búsqueda Implacable y así, pues ya sabes, ¿no? Que hay que ir con la precaución porque uno nunca sabe. Y poco a poco se fue dando la plática que, por ejemplo, de donde era realmente la señora Carolina, era de un lugar en donde mi hermano había ido a estudiar o había ido a hacer un intercambio de la universidad. Y entonces ahí fue cuando tú les preguntaste, ¿no? Sí, yo le dije, ¿de dónde es? Y ya me dice el señor Rubén. Bueno, yo soy de Bogotá, pero mi esposa es de tal lugar, ¿no? Que ya no me acuerdo cómo Villavicencio. Sí, Villavicencio. Y le digo, ay, Villavicencio, yo tengo un hijo que fue a hacer allá un intercambio. ¿En serio? Me dice, le digo, sí, allá estuvo. Y le dice, mira, Carolina, su hijo estuvo allá en Villavicencio. Y ¿a poco, señora? Y sí, entonces ya como que ahí nos soltamos un poco más, hubo más confianza. Y ya después nos pregunta el señor Rubén, bueno, ¿y en dónde estaban hospedadas, no? Y le decimos, no, pues en tal hotel. ¿Cómo? Dice, nosotros también estábamos en ese hotel y ¿por qué nunca las vimos? No, pues nunca coincidimos, ¿verdad? Pero casualmente estuvimos en el mismo hotel. Esa fue como la segunda coincidencia. Y ya la tercera, para rematar, nos preguntan, bueno, ¿y a dónde van? Y nosotros, pues al aeropuerto. Sí, nosotros también vamos al aeropuerto. Ahorita vamos, terminando de lavar, vamos al aeropuerto porque vamos al Cairo. Y entonces nosotros decimos, pues nosotros también vamos al Cairo. No me digan. ¿A qué hora sale su vuelo? No, pues que hasta a la misma hora que nosotros también. Digo, ya nada más faltaba que estuviéramos sentados en la misma hilera, ¿no? Pero pues no, ahí sí fue lo único que no coincidió. Pero, también me acuerdo que nos decía que, bueno, todavía no le agarrábamos la confianza, como que creo que apenas habíamos llegado al punto de que le decíamos que íbamos a ir al hotel, al aeropuerto, y no le habíamos dicho que íbamos a ir al Cairo, y nos decía, pues,
que ellos ya habían hecho amistad con un Uber y que los iba a pasar que a también recoger. era colombiano el señor. Ajá. Que los iba a pasar a recoger y que pues que nada más estaba esperando que le llamara para que fuera por ellos y ya, ¿no? Y ya nos invitaban a nosotros a irnos con ellos y nosotros así de que ¿vamos o no vamos? o sea, ahí, o sea, todas las red flag ahí estaban, de que estábamos diciendo, nos van a secuestrar y no sé qué. Y de hecho todavía llegó el Uber, no sé qué, y pues el Uber muy amable nos traía agua. Sí, nos dieron botellitas de agua y nosotros, no, no te la tomes, no te la tomes. Te la tomas hasta que lleguemos al aeropuerto si quieres, pero ya antes no. Y ya sí, ellos nos dijeron, no desconfíen, nosotros somos personas de bien, también somos latinos y entendemos, y no queremos que ustedes, que son mujeres, vayan solas, vénganse con nosotros. Y dijimos, bueno, pues vamos. Y sí, nos llevaron hasta el aeropuerto, muy amables, el señor Rubén y la señora Carolina, y muy padre. No nos dejaron ni siquiera pagar. Ajá. Pero bueno, ya cuando llegamos al Cairo, nada, nosotros les invitamos el Uber, ¿no? Pero sí fue súper, súper bizarro todo. Y pues en el Uber ya coincidió que íbamos al mismo destino, en el mismo vuelo y así. Entonces, pues ahí nos quedamos, pasamos migración juntos, comimos juntos, porque todavía teníamos que esperar pues bastante tiempo, ¿no? Sí. Porque también llegábamos temprano al aeropuerto de Barcelona porque queríamos cambiar precisamente ahí los euros para la moneda egipcia, pero no había. Y pues fueron también los que nos ayudaron cuando llegamos al Cairo, porque ¿a qué horas nos dimos se dieron ustedes los celulares, los números de teléfono? A la hora de que salimos del avión, la señora Carolina me buscó y me dijo, apunte mi número de celular porque nosotros ya vamos a salir, y nosotros apenas íbamos a migración. Es que cuando llegas al Cairo, te bajas del avión y vas y tienes que tramitar una tipo visa. O sea, no necesitas ningún trámite ni nada, solo vas, pagas y ya te dan la visa, ¿no? Creo que también la puedes sacar electrónicamente, pero pues ahí también. Pues ahí está la facilidad, pues lo haces ahí. Entonces, pues como ellos iban hasta casi que al principio del avión, pues bajaron primero, pasaron primero por migración, etcétera, y ya nada más nos dijeron, pues tomen nuestro número, las esperamos aquí afuera y ya nos vamos juntos también, ¿no? Y pues por eso mismo de que nosotros, bueno, a ti te dieron el celular, fue que también les estuviste diciendo, no, es que ya nos agarraron aquí. ya nos pusieron a un guardia y ellos nos decían, no le hagan caso, esos no son guardias de aquí del aeropuerto, les quieren sacar dinero, que no sé qué, vénganse para acá. Digo, pero nos está siguiendo, no importa, ustedes vénganse. Y ya llegamos con ellos a donde se cambia la moneda, y ya el monito que iba con nosotros, pues ya vio que sí nos estaba esperando familia y ya se fue. Sí, bueno, porque sí, o sea, sí es muy como tú dices, ¿no? No sabes, están al lado del que sí es policía y él mismo le da tus papeles al otro. Entonces, o sea, tú tampoco es como que sabes, te van a ir a revisar, ahora sí que alerta aeropuerto, ¿no? Te van a ir a ver algo en la maleta o tú qué sabes. Y pues ahí vas como burro atrás de ellos y ya, pues entre que no se les entiende tampoco su inglés y no se les entiende tampoco nuestro inglés. Exacto. Pues no sabes qué onda, ¿no? Entonces, pero pues esta familia, estos matrimonios sí nos ayudó bastante y ya después ya nos dijeron, no, nos vamos juntos al hotel y primero era nuestro hotel y ya después era el de ellos, entonces por eso nos pasaron a dejar. No, primero era el de... sí, no, pero fue en el mismo viaje. En el mismo viaje nos fuimos y ya mi hija pagó el Uber, pero la idea era que nos dejaran en nuestro hotel y luego ellos se iban al suyo. Pero todo el tiempo nos estuvieron hablando por teléfono, cómo están, a dónde van, nosotros estamos en tal lado, bien preocupados por nosotros pues nos veían solas, ¿no? Y de hecho también fueron a Luxor, solo que ellos llevan menos días al Cairo. O sea, ellos llegaron primero a Luxor y ya regresaban igual al Cairo, porque para irnos a Roma o a
salir ahora sí que de Egipto también tenías que regresar al Cairo y ya irte a donde sea, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí también ellos nos dieron el tip de que llegando a Luxor no había Uber, pero que ahí luego podías encontrar taxi y todo Y que eso, más o ¿no? menos cuánto costaba para que no nos sacaran mucho dinero, ¿no? O sea, Bien muy, buena muy onda. lindas personas los colombianos, ¿eh? Y se quedó hasta hace poco me dijiste, ¿no? Que te volvieron a mandar mensaje, Sí, que a ver cómo hace estaba. poco que hubo también un huracán muy fuerte por allá, Ujú. en Orlando, por ahí. Les mandé mensaje y me dijeron que estaban bien. Y ya después hubo un temblor en, creo, Veracruz, y ellos se enteraron y me mandaron un mensaje que cómo estábamos, y no, todo bien. Sí hemos mantenido todavía comunicación con ellos, muy, muy bellísimas personas. Sí. Entonces, Piedadcita, Ujú. em, poniendo en contraste la primera vez que, pues como que ahora sí que yo te llevé, o sea, no de viaje porque todo pagado, sí, pero de que yo armé la ruta y así, de la primera vez, por ejemplo, de Nueva York con lo que hicimos ahora, que hubo cambio, que te gustó, que no te gustó. Ah, bueno, definitivamente ya había más opciones de inteligencia artificial, Ujú. ya manejabas tú increíblemente el GPS y bueno, hasta me decías, no, apúrate porque no tarda en pasar el camión y yo te decía, ¿cómo sabes? Ah, pues porque aquí en el celular me está diciendo que ya viene en tal calle, está en la parada, va a estar en 2 minutos y tú no te apuras. Y yo decía, bueno, pues órale, vamos, y llegamos a la parada. Y sí, efectivamente, llegaba el camión. Y ya hasta que me dijiste, mamá, es que aquí dice en el celular el GPS, ya te dice la ruta, el camión que vas a tomar, cuánto tarda, y cuánto se va a hacer, qué paradas va a hacer, Mm. y todo. Dije, oh, cosa que Hasta una italiana me preguntó, una vez, ¿no? En una sí, parada, ¿a qué horas pasa? Ya va a ajá. pasar el camión y yo, ahí con mi italiano todo mucho, no, todavía falta tantos minutos, Pero te entendió. pero me entendió eso sí. Exacto, sí. Sí, no, la diferencia fue bastante, incluso para los lugares, ¿no? O sea que te sirvió a ti para decir, mañana nos levantamos a tal hora porque tenemos que ir aquí, aquí, acá, y más o menos los minutos o las horas son estos. Y si queremos ir a comer, hay que hacer así, hay que hacer así, para estar en tal hora en el restaurante. Por ejemplo, el día que fuimos en Italia a las pastas, ¿cómo se llamaba? A la Osteria da Fortunata. Ajá, Fortunata. Y ahí son unas filas terribles para poder comer lo típico de Italia, que de veras delicioso, porque ahí te están haciendo los Tu pasta. espaguetis, tu Ujú. pasta. Y y bueno, se da la idea, ¿no? De que ya con este tipo de internet y todas estas cosas, y de hecho también, ¿no? Que compramos ya la tarjetita, Ah, sí. el tiempo o aire, con anticipación, ¿no? Ujú. La Incluso de cuando sí. llegábamos a Cairo ya llevábamos la SIM y ahí mismo activamos nada más estando en Cairo. Quitamos la europea y pusimos la... También por eso nos pudimos comunicar, pues, luego con los colombianos. Ajá, exacto. Y No, avanzó muchísimo desde Nueva York hasta este último viaje, lo que es la tecnología, ujú, demasiado. sí. Entonces, si dejo de ser programadora, puedo hacerme guía turística. Sí, definitivamente sí. Y más ahorita que has conocido guías turísticos con los que puedes contactar, ¿no? Mm. Para... Y por ejemplo, tú que ahora sí ya tuviste la experiencia de un tour tal cual, por ejemplo, como cuando fuiste a Perú, a, por ejemplo, la guía turística de Karen, Uh-huh. sí, más o menos eso, o sea, no es tal cual como así, estrictamente el horario o así, qué diferencias hay o qué. Bueno, con la guía de Perú es diferente porque ahí tú contratas a la empresa para que te armen pues ahora sí que el tour Ujú, y pero ellos contratan a otros. ujú. No sé si me explico. Por Sí, sí, ejemplo, sí. si vamos a ir al Machu Picchu, la persona que yo contraté nos decía, a tal hora van a pasar a su hotel Ujú, y de ahí los van a llevar. O sea, él no iba a otra compañía, ¿no? Y bueno, sí, súper bien, porque todo de confianza y todo eran ellos mismos, ¿no? ujú.
pero cada que íbamos a un lugar turístico eran diferentes empresas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, contigo, ¿no? Que tú estás ahí y tú vas conmigo y ya llevas el camino que vamos a recorrer, ¿no? En cambio, con estas personas que fue acá en Perú, pues no era así, ¿no? Y igual con la guía que llevamos para Egipto, sí, que siempre estuvo con nosotros, ¿no? De hecho también fue así como platicas de Perú, o sea, tú contratas el tour por Civitatis, te llega como el representante, yo digo, de ellos, y ya te entrega con los de la empresa turística de ahí, de lo que hay, ¿no? Sí, exacto. Y Pero sí, es muy bueno eso, de confianza, ¿no? Sí, estuvo muy bien. ¿Algo carillo? Sí, bueno, sí, obviamente, pero tienes la seguridad de que van a ir por ti a tu hotel y te van a regresar a tu hotel. Y además los de los hoteles los conocen, ¿no? Saben quiénes son. Sí. Eso es lo más padre, ¿no? En este caso. Y bueno, ya nada más como para terminar, ¿tú cómo crees que me nació todo esto de la aventura, del viaje, de que me voy yo sola y así? ¿Crees que, no sé, estuvo relacionado de todos los viajes de pequeños que hacían? Claro, bueno, yo digo que sí, porque desde que eran ustedes chiquitos siempre fue mi intención ir a los lugares a conocer, pero íbamos manejando, íbamos en carro para pararnos a comer lo que se hacía en los lugares, ¿no? Lo tradicional. Y porque ya ves, tu hermano era medio especial para la comida y siempre lo hacíamos probar, ¿no? Pruébalo. Ay, no, es que no me gusta. ¿Cómo no te va a gustar si no lo has probado? ¿No? Y poco a poquito fue aprendiendo tu hermano a que había que probar porque había cosas muy ricas, ¿no? Y a conocer lugares. Entonces yo siento que, bueno, a mi punto de vista, que esto les nació tanto a ti como a tu hermano, y digo más a tu hermano porque estudió turismo, esto de viajar y conocer, porque pues desde chiquitos allá andaban, ¿no? Aunque curiosamente con mi hermano no hemos viajado así. No, juntos no. Así en largo no. No nos ha hecho de guía turística turístico como yo. Exacto. Como yo le he hecho. Pero sí, yo también pienso que ha sido eso. O sea, que desde chiquito siempre, o sea, desde el simple hecho de que vivíamos, por ejemplo, en Tampico y nos íbamos manejando hasta Jalapa o a Veracruz o a Martínez. Y o que luego íbamos con mis abuelitos y nos rentábamos una van y nos íbamos toda la familia a no sé dónde, a Cuautla, así. Sí, exacto, y ese era el hecho, ¿no? De ir a conocer. De hecho, todavía el último viaje que hicimos con tu abuelo fue a Tasco, ¿no? Sí. Que tampoco iba tu hermano, pero íbamos nosotras dos. Y fue manejando. Fue manejando que íbamos. Primero fuimos con la familia en Cuautla, de ahí decidimos ir a Tasco para también ir a las grutas de no, ¿cómo se llama? Bueno, esas grutas. Pero bueno, después fuimos a los vinos, pero bueno, ahí ya no fuimos como tal cual a explorar porque ya sabíamos a lo que íbamos. Sí, claro. Pero sí fuimos, o sea, con el abuelo. Esas fiestas de los viñedos, wow, se ponen muy, muy bien. Recomendarles. Pues bueno, Ma, espero que te hayas divertido en este podcast. Sí, me divertí. No se ve que tuvieras nervios, lo hiciste muy bien. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti por invitarme. No, ¿de qué? Y ojalá hagamos otro viaje. Sí, tenemos que hacer otro viaje. Tierra Santa. Bueno, está bien, vamos a tener que organizar un viaje para allá. Sale. Muchas gracias, Ma. Te amo. Te amo. Pues bueno, como ya les he comentado, viajar con mamá siempre es una experiencia totalmente diferente. No es lo mismo, por ejemplo, que estar conviviendo con ella a diario. Entonces se los recomiendo mucho. Déjenme también ustedes en sus comentarios si han viajado con su mamá, si quieren viajar o por qué no se han animado. Yo les puedo seguir dando varios tips. De verdad que es una experiencia muy bonita porque también se conoce como otra parte de mamá y de otra experiencia, de otra aventura madre-hijo, ¿no? Y pues bueno, acuérdense de los tips que vimos o si pudieron cachar alguno de los tips, que bueno, por ejemplo, luego para viajar pues más rápido, ¿no? Uno de los tips es que pues
en Europa pues vas a estar de arriba para abajo del tingo al tango, entonces es más fácil llevar una mochila que llevar una maleta de rueditas, porque pues bueno, también ahí hay muchas escaleras. Entonces pues nosotros utilizamos 2 métodos que ustedes pueden adoptar, los que más les convenga, claro. Y uno es hacer la mochila de tu ropa haciendo capsulitas, que es enrollando todo, haciendo pues ahora sí que un rollito de tu ropa. Y la otra pues es comprando unas bolsas para comprimir tu ropa, en donde te tienes que sacar todo el aire a esa bolsa y la vas a meter ahí, ¿no? Entonces, pues de una mochila pues así grande, que te quede así toda esponjosa y todo, pues te va a quedar una mochila de tamaño decente. A lo mejor, pues sí, hay que ver algunas consideraciones, como por ejemplo si sufres de dolores de espalda o cosas así, pues si llevas mucha ropa, pues a lo mejor sí te va a pesar un poco, pero pues yo siento que es más práctico que andar cargando tu maleta con las rueditas, ¿no? Entonces, pues ese es el tip del capítulo del día de hoy y espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en un siguiente capítulo. Muchas gracias.